Vamos a continuar el día de hoy con nuestra enseñanza acerca del libro de Mateo. Así que si está listo, le voy a pedir que saque su Biblia, si es que la trae. Cada vez me convenzo más de utilizar solamente la pantalla para cantar y traer nuestras Biblias para que podamos practicar el buscar. Sé que a lo mejor al principio va a ser un poco más difícil, pero creo que es necesario que vayamos habituándonos a buscar en la Escritura. Vamos el día de hoy todavía la vamos a usar, así que no se preocupe si no la trajo. Ya le avisaré con tiempo. El libro de Mateo, en el capítulo 5, seguimos en el Sermón del Monte, solo que ahora vamos a pasar de las bienaventuranzas y vamos a continuar con el Sermón del Monte, pero ahora vamos a ver desde otro punto de vista lo que está sucediendo. Vamos a continuar con este estudio. Dice el libro de Mateo en el capítulo 5, versículos, la voy a retomar desde el 11. Vamos a ver el día de hoy desde el 11 hasta el 16, si Dios así lo permite. Y vamos a tocar rápidamente los versículos 11 y 12, que los tocamos la semana pasada, pero vamos a retomar unos segundos. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Vituperen, estos vituperios a los que se refiere aquí el Señor Jesús, dice el diccionario que es un amontonamiento de insultos sobre el creyente. Cuando alguien vitupera contra ti, no es que diga un insulto, es que se amontonan los insultos sobre ti, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Es la forma de referirse a que son muchos los insultos. Ese amontonamiento de insultos sobre los creyentes es cuando no cesan de decir cosas contra ti. ¿Se acordarán cuando el Señor Jesús sana a un ciego? Y el ciego va y les dice: me ha sanado, y entonces le preguntan y dicen: bueno, ese estaba ciego de nacimiento, pero ¿quién pecó? ¿Se acuerdan de eso? Hay una referencia, es el capítulo 9 de Juan, el versículo es el 34. En el contexto usted podrá leer la historia, pero un ejemplo del vituperio es que los fariseos, cuando escuchan a este ciego venir y decir: he sido sanado, esos hombres, en lugar de regocijarse y alegrarse, lo que le dicen es increíble. Tú naciste del todo en pecado, le dicen, y nos enseñas a nosotros. Es el ciego aquel que le dicen a Jesús: oye, ¿quién pecó para que naciera ciego? ¿Pecaron sus papás o pecó él o cómo está? Dicen no. Y esa es una de las escrituras donde nos muestra que Dios se glorifica a través de las enfermedades. Dicen: no pecaron ni sus padres ni él. Él está ciego, nació así para glorificar al Señor. Y el vituperio es cuando no le creen y cuando dicen un montón de cosas de él. Usted puede leer el contexto de la historia, muy interesante, pero es uno de los ejemplos de que los religiosos en aquel entonces no solamente amontonaban insultos sobre los creyentes y sobre Jesús mismo y vitupereaban. Así que los religiosos de aquel entonces, a todo aquel que osaba creer en lo que Jesús había dicho, se le iban encima. Al mismo Jesús, allá en Juan 8, versículo 48, le dijeron lo siguiente. Respondiendo entonces los judíos le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Insulto tras insulto tras insulto. Los religiosos de aquel entonces, los vituperios, las calumnias, diciendo cosas falsas, toda clase de males contra vosotros, dice la escritura que acabamos de leer. Bienaventurados, dice Lucas 6:22, otra referencia. ¿Se acuerda que Lucas 6 es la misma referencia a Mateo 5? En algunos puntos Lucas 6 habla de los ay de aquel, ay de este, ay, diciendo como diciendo pobrecito. Pero en ese punto Lucas 6:22 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí y os vituperen, otra vez ahí está, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre.
Así que todos aquellos que habían abrazado la verdad de Jesús, lo que les esperaba es que dijeran un montón de cosas sobre ellos mintiendo. Vitupereaban de ellos, los calumniaban, les decían un montón de cosas. Los religiosos fariseos incluso se atrevieron hasta maldecirles. Mire lo que dice Juan 7:49, ¿sí la tienes ahí, verdad? Juan 7:49 decía de ellos: mas esta gente, refiriéndose a los seguidores de Jesús, que no sabe la ley, dice, maldita es. Imagínense a qué grado aquellos religiosos de ese momento, cuando escuchaban que alguien se acercaba a la fe en Cristo, vitupereaban de ellos, los insultaban y los insultaban, calumniaban de ellos, decían que eran muchísimas cosas, pero no nada más eso, sino se atrevieron a ir más allá y a decir que eran malditos. Ahora, de los cristianos del principio se dijeron muchas cosas. Se dijeron, por ejemplo, que cuando empezó la persecución en la iglesia, en los primeros años, se dijeron que los cristianos eran ateos, porque adoraban a un Dios, a un Dios que no se veía, porque ellos estaban acostumbrados a hacer figuras de sus dioses. Entonces decían, estos son ateos porque lo que adoran no sabemos quién es, no hay nada que represente lo que ellos adoran. Decían que eran inmorales debido a que se veían obligados a reunirse en secreto y decían, ¿quién sabe qué tanto hacen ahí en secreto? Decían que eran antipatriotas porque confesaban su lealtad a Cristo como su rey y no al César. ¿Se acuerdan que la semana pasada les comenté que en el tiempo de los romanos, para poder adorar al Dios que tú quisieras, primero tenías que ir y tomar un poco de sal y aventarla en adoración al César, y ya después te daban el famoso líbido, que era un papel donde te decían, te autorizaban, ahora sí puedes ir a adorar al Dios que quieras, pero ellos decían, nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a adorar solamente a Cristo. Y entonces decían, estos son antipatriotas. Incluso llegaron a decir que eran caníbales, por aquello de que Jesús dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, comer y beber de ella. Entonces decían, estos son caníbales, estos se comen entre ellos. Y dijeron muchas cosas de los cristianos. Los que estamos estudiando Primera de Pedro hemos aprendido que en aquel entonces Pedro les escribe a las personas que están en dispersión, a los que se han ido de Jerusalén, y les dice, tengan ánimo, adelante, no se les olvide la salvación. Y se les escribe animándoles porque se ha dicho, ha despertado una persecución en contra de ellos, porque se ha dicho que los cristianos quemaron Roma. Y entonces en aquel entonces los cristianos eran perseguidos porque se decía que ellos habían quemado Roma. Es más, usted se acordará, habrá leído la historia, habrá estudiado la historia de la Segunda Guerra Mundial de los judíos. Se decían muchas cosas, que eran portadores de pestes y de tantas cosas, muchas cosas. Increíble. El versículo 12 de Romanos 5, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así, dice la Escritura, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esa expresión de gozaos y alegraos, amados, no solamente nos llama a ser bienaventurados a los que sufrimos o sufren de los abusos de su fe en Jesús, sino se nos dice que no solamente debemos regocijarnos, sino debemos estar llenos de alegría. Y este estar lleno de alegría es una alegría exuberante. Alguien lo define como saltar de alegría. Ahora, yo sé que en el caminar cristiano no siempre se salta de alegría. Yo sé que en el caminar con Cristo no siempre todo es yupi, yay, yuhu, wow, ¿no? A veces es así de, oh Dios mío, ayúdame por favor, porque estoy deprimido, Pero aquí dice la Escritura, en el versículo 12 de Mateo 5, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero está hablando de aquellos a los que persiguen.
Ahora, hoy aprenderemos que esto tiene que ver con lo que sigue de lo que es el Sermón del Monte, porque es muy interesante cuando tú lees el Sermón del Monte que te das cuenta que donde terminan las bienaventuranzas no es punto y aparte, continúa, y lo que continúa es: ahora seréis la sal y la luz del mundo. ¿Ha escuchado eso? Que somos la sal de la tierra. ¿Alguna vez lo ha escuchado? Bueno, la Biblia hace referencia a la sal y a la luz y la veremos en un segundo, pero está anclado, tiene que ver con esto. Tiene que ver cómo es que Dios nuestro Señor a la hora de enseñar está sentando la base de cómo debemos ser nosotros, cuál es la actitud del mundo hacia nosotros y cuál es la actitud que nosotros como cristianos debemos tener hacia el mundo. Cuando el mundo te persigue, cuando el mundo te calumnia, cuando el mundo vitupera de ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, la Biblia dice que debes gozarte y alegrarte, porque es grande el galardón en el cielo. Y dice algo que creo que todos nosotros debemos grabar en nuestro corazón: no somos ni los primeros y, amados, no seremos los últimos. Porque dice la Escritura: porque así, dice, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, esta persecución, la semana pasada creo que se lo mencioné. La vida escoge entre nosotros algunos para que sufran tal persecución como la que sufrieron los profetas. El otro día platicábamos y decía una de las personas que va al estudio de Primera de Pedro, decía: bueno, nosotros no sufrimos como sufrieron los anteriores. No sufrimos lo que sufrió, por ejemplo, Isaías. Isaías dice la historia universal, los escritos que han quedado, que parece ser que cuando Hebreos dice aquellos que aserraron, ¿sabe lo que es aserrar? Cortar madera con un serrucho. Dice, aquellos que aserraron, dicen que es muy probable que se esté refiriendo a Isaías, a quien se cree que aserraron vivo y lo partieron por mitad. Nosotros no hemos sufrido lo que sufrió Esteban, que lo apedrearon hasta morir. No hemos sufrido lo que sufrió Pedro, que lo tomaron en una cruz y lo crucificaron y dijo: yo no me atrevo a morir como mi Señor, a mí pónganme de cabeza. Y lo crucificaron y lo voltearon y lo pusieron de cabeza y así murió. ¿Usted alguna vez jugó de niño a pararse de manos? Después de 2 minutos que la sangre le empieza a llenar la cabeza, ¿cómo se siente? Imagínense. Nosotros no hemos sufrido lo que esos hombres sufrieron. A Pablo lo decapitaron. A Juan el Bautista lo decapitaron. Ahora, yo quisiera decirle: usted no va a pasar por eso, pare de sufrir, no pasa nada. No, pero yo ¿quién soy para decirle eso? Yo no sé, y el Señor que tenga misericordia y seguramente nos dará de su bondad y de su amor como lo ha hecho siempre, pero lo que quiero, amados, es que reflexionemos. A veces nos quejamos porque dicen: es que está bien duro. Pues sí, pero no hemos pasado lo que han pasado esos hombres. Esos hombres eran perseguidos a muerte. Lucas 21, versículos 12 y 13. Lucas 21, 12 y 13. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano. No quiere decir que te echarán la mano. No, quiere decir que te echarán mano, que te tomarán, que te apresarán. ¿Me entiendes lo que digo? Dice: y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mí. Y ojo, el versículo 3 es bien interesante y dice: y esto os será ocasión para dar testimonio. ¿Le hablaba a la iglesia del principio? Sí lo creo. Pero también creo que hay momentos a nosotros, pero debemos cuidar que sea esa persecución por causa del nombre de Cristo. Pero sí creo que esa persecución se da hasta el día de hoy. Digo, en México no tenemos esa, por lo menos en este estado, porque en tu estado creo que sí, cierto. Allá en Chiapas los cristianos, allá tu fe tiene que ser mostrada de veras. Allá sí los persiguen, allá sí se les somete a una prueba de genuina.
Dice el capítulo de Hebreos, el que le comentaba hace rato, capítulo 11, versículos 37 y 38, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos Santiago dijimos que el primer mártir de la historia, ya en los tiempos de Jesús, Santiago, ¿no te acuerdas? No, de sus discípulos, fue el primero que mataron a espada. Tantos y tantos muertos de diferentes formas. Dice, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Escuche, el evangelio de la prosperidad tiene muchos problemas, amados, porque mire lo que dice la escritura aquí con referencia. Dice, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Eso está hablando de los hombres de fe, está hablando de esos grandes hombres. No está hablando que los trataron con el té y las hojas, decía mi abuela. No está hablando que los trataron con la alfombra roja y pase usted. Oh, apóstol Pablo, pase usted. No, ¿cuál? Le daban, órale, cállese y siéntese ahí, no diga nada. ¿Me entiende lo que le digo? Pero el versículo 38 es impresionante porque dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos grandes hombres de Dios que fueron perseguidos, que fueron apedreados, esa es la persecución que se sufrió en aquel entonces. Por eso les llamo la atención a que cuando nosotros sufrimos, si estamos dentro de la voluntad de Dios, comparemos y digamos, bueno, Señor, si ciertamente estoy pasando por situaciones, ciertamente no estoy pasando por esas situaciones que pasaron todo esto que dice tu palabra. Ahora, cuando pasemos por situaciones difíciles, Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4, nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿hay una prueba de nuestra fe? Sí, claro. ¿Se te va a probar tu fe? Sí, claro. ¿Dios prueba, amados? Sí prueba. Dios sí prueba. Dios prueba tu fe. Dios probó a Abraham. Dios probó a Jacob. Dios prueba. Perdón, a Job. Dios sí prueba. Dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es que estoy desesperado. Necesitas paciencia. Necesitas aprender a confiar en el Señor. Necesitas calmarte y empezar a ver la vida como Dios la ve. Darte cuenta que en lo que estás recargado, en lo que estás apoyado, no es el Señor. Ahí te va la prueba. Mas tenga, dice el versículo 4, la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que la próxima vez que nosotros nos veamos envueltos en persecuciones y nos veamos envueltos en vituperios y calumnias y las cosas se pongan difíciles, y es que andan diciendo de mí, y es que dicen esto y dicen el otro, si es por Cristo, dice, el galardón tuyo es grande en el cielo. Siempre y cuando sea por Cristo, no vaya a ser que andes en boca de todos porque realmente te gusta el chisme. Y entonces el Señor Jesús está poniendo las bases sobre lo que es aquellos que han de venir. Y entonces va un poco más allá. Y entonces en el versículo 13 de Mateo 5, que tiene por título en mi Biblia, seguramente en la tuya también, la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y luego el siguiente versículo tiene por título, la luz del mundo. Vosotros, otra vez, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En las bienaventuranzas, el carácter y la bendición de los ciudadanos del reino fueron descritos. Eso es lo que hemos visto en semanas anteriores. Las bienaventuranzas nos dejan ver el carácter y la bendición de los ciudadanos. Describían la actitud del mundo hacia el creyente. Cuando hagan esto, tú compórtate así. Cuando te hagan esto, toma en cuenta esto. Pero ahora pasamos a otro punto, a donde vemos dos emblemas que son la sal y la luz, que describen totalmente lo contrario. Esto es la influencia del reino sobre el mundo. En las bienaventuranzas es como el mundo te trata a ti, y aquí es como tú tienes que reaccionar ante el mundo. La respuesta de los seguidores de Cristo a los que los persiguen. Por medio de estos dos emblemas o metáforas, si usted quiere, se revela la verdad importante de quiénes son estas personas ante el mundo. Y esto es bien interesante, porque las siguientes palabras, que son la sal de la tierra y la luz del mundo, demuestran al mismo tiempo cuán diferentes somos nosotros del mundo. Y sin embargo, qué tan relacionados debemos estar con el mundo. Se condena, usted sabe, conoce esta palabra, la mundanalidad. ¿Estoy bien? Mundanalidad. O la secularización, el ser secular, el no ser espiritual. Aquí Jesús empieza y va un poco más allá, porque te ha dicho que tienes que ser pobre de espíritu, tienes que ser manso, te ha dicho todas las bienaventuranzas. Si quieres ser bienaventurado, tienes que ser así y así y así. Pero ahora empieza Jesús a decir, bueno, cuando las cosas se vengan en contra tuya, eso es lo que tú tienes que hacer. Y lo primero que él hace es tomar dos metáforas, la sal y la luz. La sal es una bendición cuando sigue siendo sal. Porque según lo que leímos, dice que la sal que pierde su salinidad no sirve de nada. Dice, y es echada afuera y es pisoteada. Y la luz que no alumbra, ¿alguna vez has ocupado una lámpara de mano que no alumbra? Que tiene una luz así. Y que estás ahí desesperado tratando de ver algo. O que prendes un foco de esos que así como de rancho. ¿Has visto así de, sí? Que vas a algún lugar y está el foquito así. Me acuerdo que una vez, hace algunos años atrás, íbamos a... ¿Conoce usted Cocuite? ¿O ha escuchado hablar del famoso Cocuite? Allá donde está nuestro amigo Moisés. Tenía una tienda y tenía un foquito así de esos de 60 watts amarillos. De esos que llegabas y veías así. Y un día entré y le dije, oye Moisés, no inventes, ya cambia ese foco, man. No, es que le dije, ok, no le dije nada. La otra siguiente semana, porque nosotros fuimos 2 años seguidos, cada 8 días. Le llevé unas de estas más largas. ¿Ha visto usted las de 75? Bueno, le llevé así, le llevé dos gabinetes. Le puse los 2 gabinetes, se los conecté. Cuando los prendió, el hombre decía, parece Chedraui aquí adentro. Era una tienda de esas chiquitas. ¿Alguna vez ha intentado buscar algo con una luz tenue? Imagínate la sal que pierde su salinidad, que no sirve de nada. Esta sal no sala, ¿no? Esa luz no sirve. Imagínate. La luz debe brillar en la oscuridad. Y la verdadera sal no solamente debe echarse sobre la carne, sino frotarse. ¿Ha comido carne con sal de mar? Que no solamente se le echa así encima, sino se le unta, pégate a ella, ¿sí?
tiene otro sabor. Y hasta el hambre se me está despertando. Por eso es que leemos y dice versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. La sal tiene muchas características, amados. La sal es blanca, da sazón, da sabor, tiene un poder preservativo. Probablemente esa es una de las sustancias, de las cualidades más especiales de la sal, porque la sal funciona también como antiséptico, retarda la corrupción. ¿Ha comido la carne salada? ¿La machaca la ha comido? El salmón, ¿no? ¿Cierto? Que está así, que ¿cuántas veces lo echas al agua y le echas y le quitas la sal y le tiras otra vez y le tiras otra vez y sigue salado? El bacalao, ¿qué dije? Ya tengo hambre. Que me acordé del salmón ese es bacalao, muchas gracias. Es para ver si están poniendo atención o no, pero creo que nadie puso atención más que usted. Entonces, cuando leemos de la sal y vamos a estudiar ¿a qué se refiere Jesús con la sal? ¿Por qué Jesús toma estas dos metáforas? ¿Por qué habla de la sal? ¿Por qué habla de la luz? ¿Por qué se refiere a nosotros que debemos ser la sal? Yo no sé si tú alguna vez te lo has preguntado. ¿La sal? O sea, Jesús, ¿por qué tengo yo que, como tu hijo, que ser la sal de esta tierra? ¿Por qué tengo que ser la luz? Bueno, la luz lo entiendo. Digo, hay oscuridad y llegas tú y por muy negro que estés igual que yo, estoy la luz y hay luz aquí en este lugar, pero ¿la sal? La sal combate el deterioro. Igualmente los cristianos debemos mostrar ser verdaderamente cristianos, combatiendo la corrupción moral y espiritual. Ahora, la sal actúa, permítame ponerlo de esta forma, secretamente, porque combate el deterioro y no podemos ver cómo opera. Sin embargo, ahí está y es muy real. Pero si la sal, leo otra vez el versículo 13, si la sal se vuelve insípida, creo que no está ahí todavía, ¿cómo se podrá hacer salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Y aquí la implicación es muy clara. No se puede restaurar la sal una vez que ha perdido su sabor. Escuche, así tampoco todos aquellos que fueron enseñados en el conocimiento de la verdad, que han dado un paso atrás y se han marchado. Endureciendo su corazón al mover del Espíritu Santo. Mire lo que dice Hebreos 6. Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Es imposible, diga conmigo imposible. Es lo que dice la Biblia. Es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios. O sea, a los que participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron del excelente mensaje de Dios y de los grandes poderes del mundo que está por venir. Cuando se separan del camino de Dios, ellos mismos están crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a la burla de todos. Cuando la sal pierde su sabor, su propósito, dice, ya no sirve. ¿Y sabe de qué nos está hablando, amados? De que si vamos a ser sal y si somos sal, que seamos realmente lo que Dios quiere que seamos. Yo te quiero animar a que tú y yo juntos, cuando abracemos la verdad que estamos abrazando, la tomemos y la atesoremos en nuestro corazón de tal forma que vivamos lo que aprendemos, que vivamos lo que decimos, que seamos realmente esa sal de la tierra. Porque a eso es lo que somos llamados, a ser sal. Porque hay personas que no leen la Biblia. Pero ¿cómo te leen a ti? Es decir, hay gente que no conoce las Escrituras,
pero te está observando todo el tiempo. Y te está leyendo todo el tiempo. Y te está viendo qué haces y qué no haces y cómo reaccionas. Así que nuestra conducta debe coincidir, concordar con el llamamiento que tenemos. Porque de muy poco valdrán nuestras palabras si nuestra conducta no es la adecuada. Voy a regresar a la sal, pero quiero ir a la luz. En cuanto a la luz, Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. Y la luz en las Escrituras, amados, indica un conocimiento verdadero de Dios. Mire lo que dice el Salmo 36, versículo 9. El Salmo 36, versículo 9, lee lo siguiente: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Mateo 6, 22 y 23 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y nuestro Señor una vez más está diciendo que el cristiano que vive según las bienaventuranzas debe influenciar en el mundo como sal y luz. En todo lo que una persona hace, o es, o también, o no es la suma de su carácter. Y esto afecta a otras personas. Estaba estudiando en la semana y estaba leyendo que un hombre de hace algunos años atrás escribieron su biografía y decían que tuvo 9 hijos. Y de los 9 hijos que tuvo, 5 fueron ministros y los otros 4 se casaron con, sus hijas se casaron con ministros. Y sus nietos, de los nietos que él tuvo, que parece ser que tuvo, no sé si 13 o 15, 13 se convirtieron en misioneros y los otros tenían buen testimonio y terminaba diciendo la biografía de este hombre: qué gran influencia sobre su familia. Y yo me pregunto, yo, ¿qué tan influyente he sido con mis hijos? Ahora con mis yernos y ahora con mis nietos. Y te quiero hacer la misma pregunta que tú medites en ella. ¿Qué tanto has influenciado o estás influyendo a la gente que te rodea, a tus hijos, al decirles: yo soy la sal, yo soy la luz? Pero como decía el muchacho: papá, no quiero oír tu sermón, quiero verlo. ¿Entiende lo que le digo? Quiero que lo vivas. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí en esta enseñanza de Mateo 5, 13 al 16. De qué tanta influencia tenemos nosotros hacia el mundo. Porque somos la sal y la luz del mundo para influenciar a este mundo. Ahora, debo confesar, y usted lo sabrá y estará de acuerdo conmigo, ¿es fácil? No. En muchos sentidos, alguien escribió y decía, el comentario que estudiaba y decía: de hecho yo creo que es imposible, decía. Le voy a leer 3 escrituras y las vamos a analizar rápidamente para que usted vea por qué se dice que prácticamente es imposible. Juan 17:15. Jesús ora y dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si ser cristiano es: Señor, te acepto, quiero hacer tu voluntad, y desapareces del mundo y te llevan a su presencia, dice: no. No te ruego que los quites del mundo, te ruego que los guardes del mal. Luego, versículos más adelante, Juan 17:18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Entonces, no solamente no nos va a quitar del mundo, sino nos va a enviar al mundo. Y luego, primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Y entonces tú dices, a ver, no nos vas a quitar del mundo, nos vas a enviar al mundo, y al enviarnos al mundo nos vas a decir, no ames el mundo. Oye, ¿qué paradoja es esta? O sea, estoy en el mundo, no soy parte de este mundo y no debo amar este mundo. No, debo influenciarlo. Difícil, ¿cierto? Sí, claro. Y más si en tu entorno, y más si en tus hábitos, y más si en tu forma de vivir, ya ni siquiera voy a decir has adoptado, porque se supone que ya veníamos arrastrando tantas cosas. No has desechado tantas cosas ya que eres cristiano. Porque algunos que nos decimos cristianos, no hemos desechado cosas que traíamos antes de Cristo. Lamentablemente algunos no solamente no han desechado, sino han adquirido otras ahora en Cristo. Por eso decimos que es difícil, claro. Porque si a ti te gusta lo que te guste, digo, no sé, ¿para qué digo cosas que no sé? Me gusta la música. Yo era bailador como usted no tiene una idea. Me encantaba bailar. ¿Lo hago? No. ¿Me gusta? Sí. ¿Ya lo deseché? Sí. Voy a una fiesta y estamos en la fiesta y empieza la música y la música te llama, ¿cierto? ¿O nada más a mí? No. Ahí estás con y los ritmos y el ambiente y no sé qué, y ya se acabó la fiesta, que jajaja. Hay quien no le llama a eso y dice, a mí eso no me preocupa, eso no me llama. Sí, ya lo aprendimos también en Santiago. De acuerdo a tu concupiscencia, de acuerdo a lo que en tu corazón tú deseas, es de acuerdo al anzuelo que te avienta la tentación. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, y no debemos amar este mundo, debemos vivir influenciando al mundo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos estar en Él y no ser de Él? ¿Cómo podemos ser enviados a Él y no amarlo? Bueno, la solución está aquí en los versículos 13 al 16. Tenemos que ser sal y luz. Y la sal, con el fin de ser eficaz, tiene que ser mezclada con la sustancia que debe afectar. Y sin embargo, la sal es distinta a la sustancia. La luz, con el fin de disipar la oscuridad, debe brillar sobre la oscuridad. Sin embargo, es distinta a la oscuridad. En otras palabras, y este es el punto, si vas a vivir una especie de vida bienaventurada, como hemos aprendido, santa en este mundo, en algún momento, si realmente vives esta vida piadosa, el mundo te va a perseguir. Y eso no significa que usted cambie. Eso no significa que usted dé un paso atrás y diga, no, ya ahí muere, mejor ya no. No significa que usted deje de hacer las funciones que usted tiene que hacer. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Usted sigue siendo, no pierda su sabor, no deje de dar luz en la oscuridad, no mitigue. ¿Sí estoy bien? Mitigar, no mitigue su luz, no la apague, no la opaque. No deje que la persecución altere su función en el mundo. Uno de mis versículos preferidos, 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y yo decía, sí, esa me gusta. Pero no leía la siguiente parte. O sea, hasta ahí me quedaba. Y es que como me gusta ese versículo, decía yo.
Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí me quedaba. Pero ¿por qué no lees la siguiente parte? ¿Por qué no lees todo? ¿Por qué no abrazas toda la verdad? Porque la siguiente parte dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo hablo de mí. A mí me encantaba esa parte. Soy real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Soy especial. Así es, pero para algo. Para que vayas y anuncies las virtudes de aquel que te sacó de esa oscuridad, de ese hoyo donde estabas metido, y anuncies su bondad y su amor. Esa es la razón por la que nosotros debemos influenciar a los demás. Los cristianos no podemos ni debemos ceder ante el mundo, aun cuando se nos persiga. Eso no debe alterar nuestro compromiso. Jesús está diciendo, somos diferentes, debemos ser diferentes. Debemos ser pobres de espíritu, tristes, mansos, sedientos de justicia, misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores. Y ahora va más allá y nos dice en los versículos 13 al 16 que la actitud del creyente hacia el mundo que nos odia tiene que ser de influencia, como lo es la sal, como cuando se coloca en algo que si no lo tiene va a perecer. Como la luz que tiene que alumbrar. ¿Sabe que el mundo es absolutamente dependiente de nosotros para la predicación del Evangelio? Si tú y yo no predicamos el Evangelio, ¿quién lo va a predicar? Estoy hablando del pueblo de Dios. No estoy diciendo, nosotros somos los únicos. No. Estoy hablando del pueblo de Dios. ¿Por qué debemos ser la sal del mundo entonces? Porque el mundo está podrido, el mundo está echado a perder y necesita esa sal para seguir, para alcanzar, para rescatar. Está en la oscuridad, necesita esa luz. ¿Usted sabía que a principios del siglo pasado la gente pensaba que el mundo iba a mejorar, que las guerras iban a terminar, que las enfermedades se iban a erradicar por completo? ¿Lo ha hecho? Equivocación. Vamos de mal en peor. Y si usted cree lo que canta Yuri, que siempre vendrán tiempos mejores, equivocación también, se equivoca. Segunda de Timoteo 3 habla de los hombres y dice que cada vez está peor. Si usted lee Génesis con atención, usted se dará cuenta que en Génesis 1 Dios creó al hombre, la tierra y todo lo que hay. Para el Génesis 3, el Señor estaba expulsando a Adán del huerto del Edén. ¿Cuántos capítulos pasaron? No pasaron muchos, pero para el 6, amados, dice que continuamente el pensamiento del corazón de los hombres era solamente el mal. O sea, ni siquiera habíamos llegado al capítulo 10 de Génesis cuando el hombre estaba echado a perder. Es más, ni siquiera llegamos al 7 cuando Dios dijo, ¡pum!, se acabó. Y mandó el diluvio y dijo, se acabó. Solamente 8 se salvan. Y borró. O sea, es como aquel que está escribiendo una historia y de repente dice, no me gusta. Y rompe y empiezo de nuevo. Así Dios. Y si usted no lo ha meditado, lo hemos dicho algunas veces, pero si usted no lo ha meditado, medítelo. ¿Cuántas veces pecó Adán en el huerto del Edén para que fuera expulsado? Una. Estábamos estudiando los desastres naturales en tercero de secundaria en inglés y estábamos hablando de los terremotos y de los tsunamis y de todos los tornados y todo lo que hay y sucede y todo. Y les digo, ¿ustedes saben el arco iris de qué significa? Y debo aclararlo, el arco iris no es el símbolo gay, ¿ok? Ellos se lo han apropiado como tal, porque usted, no sé si usted sepa, pero los homosexuales han tomado la bandera y en la bandera tienen los colores del arco iris. Y dicen, este es nuestro símbolo. El arco iris es la promesa que Dios no va a destruir la tierra otra vez con agua.
Cada vez que tú veas el arco iris puedes decir, ay Señor, gracias, porque no va a ser con agua, no vas a destruir, no, ahora va a ser con fuego. Si eso le consuela. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es la misma historia. El hombre solo se pone peor, peor, peor. Aparte de nuestro Dios, no existe otro antídoto. Por eso es que la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso por sobre todas las cosas y es perverso. Es lo que dice Jesús. Y la sociedad en la que vivimos necesitamos, tú y yo, ser la sal para retardar la corrupción y la luz para iluminar la oscuridad. Ese es el plan de Dios. Lo triste, amados, es que en lugar de que la iglesia influya al mundo, el mundo ha influido a la iglesia. Hemos dejado entrar al mundo por las puertas de la iglesia y nuestras iglesias están llenas del mundo, llenas de mundanalidad. ¿Sí? En nuestra forma de exponer la palabra, en nuestra forma de adorar al Señor, incluso hasta en nuestra forma de vestir cuando venimos a la iglesia. Regreso a Mateo 5, 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra. Ahora escuche con atención. El pronombre aquí dice, vosotros sois, el énfasis, sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Tenemos una responsabilidad. Somos salvos para ser sal. La idea no es, por favor, sean sal. Por favor, Ángel, sé sal. No, la idea es, eres sal. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Y no porque hayas levantado la mano en alguna vez y hayas dicho, Señor, yo te acepto en mi corazón, Señor. Y no. Aceptar a Cristo en tu corazón es ahí en tu corazón, aquí en tu mente, en tu corazón, decir, decido seguirte, servirte, amarte, obedecerte. Eso es tener a Cristo en su corazón, no hacer una oración. La oración puede ser un inicio, sí, puede ser un indicativo, sí, pero es mucho más que eso. Y si tú lo has hecho y has decidido seguir a Cristo, tú eres la sal, tú eres la luz. No se puede llegar a, bueno, estoy trabajando para alcanzar a ser la sal. No, lo eres o no lo eres, tienes la luz o no la tienes. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice, resplandeceréis como luminarias en el mundo. ¿Sabe lo que es una luminaria? Eso es una luminaria. Tú vas a la ferretería y le dices, ¿me das una lámpara? Y te sacan una lámpara de mano. Dame una luminaria, te sacan una de estas. Una luminaria. Eso se refiere a una estrella, a algo que da luz. Porque estábamos en la oscuridad antes y ahora estamos en la luz. Por eso es que Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois la luz en el Señor. Y luego dice, andad como hijos de luz. Hazte la pregunta, ¿andas como hijo de luz? ¿Eres luz? ¿O tienes hasta la camisa negra como canta Juanes?
Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Las tinieblas no tienen nada que ver con la luz. Tenga cuidado porque luego nuestros hijos, nuestros jóvenes, les gustan las cosas oscuras, los dark. ¿Conoce los darketos? Les gustan así las ondas así. ¿Qué comunión hay con la luz, con las tinieblas? ¿Quién era ese que cantaba buenas noches, bienvenidos? ¿No? ¿No es de tus tiempos? ¿No? ¿Tú te acuerdas? ¿Miguel Ríos? Amigos, les saludan los aliados de la noche. Y ahí estábamos todos los ochenteros ahí cantando. Somos hijos de luz. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo, de su amado Hijo. Luz. Ya no andamos en la oscuridad, estamos en la luz, esa luz que debemos ser. Somos la luz del mundo. Así que la mundanalidad y la secularización están totalmente condenados en este pasaje. No podemos pretender ser cristianos y nunca separarnos del sistema del mundo. Hay algo seriamente equivocado en eso. Sin embargo, muchos cristianos creemos que podemos jugar tantito aquí, tantito allá. Sábados en la tarde, noche, ya nos estamos convirtiendo en cristianos porque el domingo en la mañana vamos a ir a la iglesia y ya para el lunes al mediodía ya otra vez estamos en las andadas y hasta otra vez el sábado en la tarde y ahí nos la llevamos y tantito sí, tantito no y a veces sí, a veces no y... ¿Qué significa para nosotros ser esa sal? No sé si usted sepa algo de la sal, pero la sal en aquel entonces era muy preciada. No se podía conservar la carne con nada más que con sal. De hecho, no sé si usted sepa, pero a los soldados romanos les pagaban con sal. Por eso de ahí viene la palabra salario. Les daban con sal. No te van a querer pagar con sal, porque ahora no aplica ya, porque ahora hay refrigeración, ahora ya puedes meter la carne al refri, no hay problema. Pero antes era muy valiosa. Para los griegos era considerado algo divino. Ahora, la sal de aquel entonces no es la misma sal de hoy. La sal de hoy, usted sabe, la han prohibido hasta en los restaurantes, la han quitado, porque la sal que ahora hay es sulfato de no sé qué cosas tiene que... Eso, usted sabe más que yo, químicos. Dicen que la muerte blanca, no sé si ha escuchado hablar de eso, la muerte blanca es el azúcar y la sal. Y la han retirado de los restaurantes. Si tú quieres sal tienes que pedir, te traen el salero, pero ya no hay como antes. Pero la sal de ahora está tan contaminada porque la mejor sal es la del mar. Pero ahora no podemos sacar la sal del mar porque el mar está tan contaminado. Pero en aquel entonces esa sal de las montañas y la sal del mar era muy buena. Y se utilizaba para condimentar los alimentos. Yo no sabía, le soy sincero. Pero la Biblia dice que ni siquiera se puede comer sin sal. Mire lo que dice Job 6:6. Es más, la Biblia dice que aún la yema del huevo, dice, ¿a qué sabe sin sal? ¿Qué hubo? Ahí está, ¿viste? Te he dicho toda la vida, te lo he dicho, dice, ¿cierto? Bueno, pues ahí está, eso está bíblico. Ahí está, Job 6:6. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto
en la clara del huevo. Cuando tu mamá te diga así sin sal, no, la Biblia dice que no, aquí dice que hay que echarle sal. O sea, la sal es para dar sabor. ¿Vamos bien? Ahora, la sal no nada más es para dar sabor, amados, sino para limpiar. Mire qué increíble es la Biblia. Ezequiel, capítulo 16, versículo 4. Mire cómo hace referencia el Señor a la sal. Fuiste como un bebé abandonado al nacer. Nadie te cortó el cordón umbilical. Nadie realizó la ceremonia de bañarte con agua para purificarte. Y luego ahí les va. Nadie te frotó con sal para desinfectarte, ni te envolvió en pañales. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que en la antigüedad, cuando nacía el bebé, lo bañaban y lo untaban con sal. La sal es curativa. Es un agente aséptico. ¿Te puedes imaginar el mundo sin sal? O sea, imagínate el guacamole más exquisito que pueda sin sal. Es como ir a la Argentina, ¿cierto, Che? Ir a la Argentina y sentarte a comer uno de los bisteces más extraordinarios que has comido, sin chile, sin salsa, sin tortilla. Dices, ¿qué es esto? Eso es un castigo de Dios, porque está riquísimo, pero no hay tortilla y no hay chile. Imagínense. Esta gente vive engañada. Imagínate la vida sin sal. Alguien se ha atrevido a decir ¿qué sería el mundo sin los cristianos? El mundo dice que tú y yo, por seguir a Cristo, somos unos aguafiestas. Ay, sí. Ya no esto, ya no el otro. ¿No te hemos puesto hasta apodos? Aleluya y no sé qué tantas cosas. Yo llegaba a visitar a mis familias y les daba, ¿cómo estás? Me tomaban y me besaban la mano. Oh, ahí viene, ahí están. Se mofan, se burlan. Dicen que somos unos aguafiestas. Pero ¿qué sería este mundo sin nosotros? Ahora, escuche, la gloria es del Señor. Y lo que le estoy diciendo es, Él nos llama a ser la sal de este mundo. Él nos llama a llevarle a este mundo eso que ellos no conocen. ¿Te has cortado y te ha caído sal en la cortada alguna vez? ¿Qué tal? Oh, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? ¿Ah? Te arde y te... Bueno, la sal es curativa y escuche lo que le voy a decir. La sal no solamente sirve para preservar. La sal también sirve para dar sabor, pero la sal también sirve para curar. El otro día hablé con un hombre y le dije, tú estás mal, estás en pecado, tienes que cambiar. No le gustó y se fue. Pero, ¿acaso entonces los vamos a dejar como están? ¿Acaso no le voy a decir entonces lo que usted tiene que escuchar y saber? ¿Acaso no usted entonces a eso viene? ¿O usted a qué? ¿O no viene usted a ver qué dice Dios para mi vida? ¿Cómo debo vivir mi vida? La sal arde, duele, pero sana. Otra de las características de la sal es que yo no sabía, pero estudiando me di cuenta que los atletas de alto rendimiento
Toman una pizca de sal y se la introducen en la boca con la intención de producir en ellos sed para mantenerse hidratados. Dicen los expertos que la sal, si no tuviéramos sal, raramente tomaríamos agua. Y si no tomamos agua, nos deshidratamos y nos enfermamos. Hay que tomar agua aunque no nos guste. La sal retarda la corrupción. Da sabor, sana y produce sed. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto, amados? Porque la Biblia dice que tú y yo somos la sal de este mundo. Ahí nos vamos a quedar. Nos falta la luz del mundo y muchas otras cosas más. Incline su rostro y oremos. Señor, queremos en esta tarde darte muchas gracias. Señor, tú conoces todo. Tú sabes quiénes somos. Tú sabes lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Oro por mis hermanos, Señor, y por mi vida, para que nos ayudes a vivir esa vida que tú quieres que vivamos. Perdónanos por las veces que no hemos vivido a la altura, a la expectativa. Tú lo conoces todo y lo sabes, y conoces nuestro corazón y las intenciones y las debilidades y el pecado y todo lo que vivimos. Perdónanos, ayúdanos a entender tu palabra de tal forma que podamos vivirla, de tal forma que podamos actuar, caminar en ella. Ayúdanos, Señor amado, a hacer esa sal de esta tierra, a hacer esa luz que tú quieres que seamos, a tener la actitud correcta, a no desplomarnos, a no, Señor, deprimirnos cuando la situación se ponga difícil, a entender cuál debe ser nuestra actitud ante la vida. Ayúdanos a depender de ti y a apoyarnos siempre y solamente en ti, Señor. Padre, gracias por tu palabra que nos anima, que nos confronta, que nos ayuda, que nos aclara, Señor, las cosas. Oro por mis hermanos y te pido que traigas a sus vidas esa revelación de tu palabra para poder vivir conforme a tus propósitos y tus principios. Aquel que esté, Señor, dudando, aquel que esté, Señor, pasando por una situación difícil en su familia, en su hogar, en su matrimonio, en su economía, en su salud. Señor, como siempre has tenido misericordia, ten misericordia, Señor, de nosotros y ayúdanos. Ayúdanos a ser personas que en todo tiempo, en todo momento exaltemos y glorifiquemos tu nombre, no perdiendo, Señor, el propósito, no dejando de dar, Señor, las características, Señor, que tú demandas de nosotros, no dejando de brillar en la oscuridad, ni perdiendo nuestra salinidad, Señor. Gracias en el nombre de aquel que merece gloria, honra y reconocimiento, tu Hijo Jesucristo.